Bueno, aquí estamos en esta clase. Como les decía, es una clase que requiere atención. Todas las clases requieren atención. Pero hay algunos temas, como el que vamos a tocar hoy, que requieren mucho más atención. Como les decía, estudiamos primero lo que fue Mateo, lo que fueron algunas parábolas. Viajamos hasta lo que es Isaías 53 para poder ver la perspectiva de cómo veían los judíos hacia atrás en la profecía de Isaías y cómo también nosotros podemos ver hacia adelante para lo que son las profecías del último tiempo. Regresamos de nuevo a Mateo, estudiamos el capítulo 23, el capítulo 24, donde sentamos las bases de lo que es las tres profecías de los últimos tiempos, las tres preguntas claves que le hicieron a nuestro Señor. ¿Cuándo será la destrucción de todo esto? Refiriéndose al templo. ¿Cuándo será tu venida? Refiriéndose a la parusia, a la venida de él a recoger a su iglesia, a su novia. ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Refiriéndose ya al juicio sobre las naciones. Estudiamos eso, hicimos todos los enlaces, terminamos viendo las profecías del capítulo 24 de Mateo y estamos por introducirnos al capítulo 25, que es donde está la respuesta de Jesús ya a esas tres preguntas, pero plasmada en unas parábolas, como son la parábola de las 10 vírgenes, iniciando por ahí. Antes de entrar a ese tema de las parábolas de las 10 vírgenes o de la parábola de las 10 vírgenes y todo lo que está en el capítulo 25, que es referencia justo a la respuesta de nuestro Señor con respecto a esas tres preguntas, vamos a estudiar unas figuras, unas imágenes que nos hagan a nosotros recordar bastante de lo que hemos estudiado estos años y aparte de eso sentar las bases para poder entrar al capítulo 25 de Mateo. No olvidemos que vimos las parábolas del reino de los cielos, entendiéndose el reino de los cielos como el campo. El Señor dice que para entender las parábolas hay que entender la parábola del sembrador y hay que entender la parábola de la cizaña, principalmente la del sembrador. Él mismo explicó estas dos parábolas y él dijo en Marcos, o sea, describe que él dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Refiriéndose a la del sembrador. Entonces vamos a empezar a hablar del campo. Esto que está viendo ustedes en la pantalla, el campo, llámese a lo que está debajo de los cielos, según la descripción de Salomón, donde todo es vanidad. El campo donde el sembrador salió a sembrar, o sea, dejó, según Filipenses capítulo 2, dejó el trono donde él estaba, no se aferró a eso, sino que vino a la tierra a nacer, a enseñarnos a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz y a resucitar en esta tierra, para darnos la enseñanza justamente de cómo vivir en el reino de los cielos. Y entiéndase el reino de los cielos no cuando la gente llegue, supuestamente, porque no es así. La mayoría de la gente predica que cuando vayamos al cielo, que cuando estemos en el cielo, y el Señor no nos hizo para estar en el cielo, y el Señor nos hizo para habitar aquí en la tierra, junto con Él. Desde el principio, para eso hizo la tierra. Por eso en Apocalipsis vemos descender una nueva tierra y un nuevo cielo, porque el Señor va a habitar junto con nosotros en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo. Entendiendo las parábolas que refieren al reino de los cielos como una forma de vida, como una forma de conducirnos, como una identidad, no cuando hayamos muerto, no cuando Él haya venido, sino desde ya. Entonces, en ese reino de los cielos se desarrolla todo en el campo. ¿Cuál es el campo? Donde Él está sembrando. Así que empecemos viendo, empecemos viendo esta imagen que estoy poniendo ahí en el campo. Propiamente, voy a devolver un poco y voy a vaciar el campo. Este campo que es la tierra, en el campo también había un huerto, se llamaba el huerto del Edén. El Edén es un todo, el Edén es el campo y el huerto en el Edén es una sección guardada justamente, apartada justamente como la tierra de Gosén en Egipto para Adán y Eva, en el campo, en la tierra. Ok, porque a veces escuchamos oír el Edén como un todo, y entonces, el huerto del Edén como un todo, y el huerto del Edén es una porción dentro del todo. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto, entonces llegan al todo, o sea, llegan a la tierra, saliendo de ese huerto. Cuando
son expulsados, el Señor mantiene un sacerdocio que va a pasar de generación en generación, iniciando por Adán, pasando por su hijo Set, porque Abel murió, y después ahí va pasando de Set a los diferentes sacerdotes o jueces de pregoneros de justicia que Dios viene estableciendo, como es el caso de Noé, como es el caso de Sem, después va a pasar por Abraham y así va pasando hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le tocaba dar esa información? ¿A quién le tocaba hacer testimonio de lo que es el plan de Dios para la humanidad? A Israel. Entonces aquí vemos el primer grupo de personas, vamos a ver un grupo de personas que se llama Israel. Israel llámese como un todo. Y Israel llámese como un pueblo unido. No la división que se da después, sino el todo. Israel son los 12 hijos de Jacob, bajo la sombra de su padre o bajo la cobertura o bajo el domo de su padre cuando se le cambió al nombre de Israel. Ese Israel es el que le tocaba dar el mensaje de restauración, el mensaje de redención a la humanidad. Ellos tenían que instalarse en una posición que quedaba entre lo que es Mesopotamia y lo que era Egipto, lo que se conoce como la vía di Mari. En esa vía di Mari, cuando la gente pasaba de un lado hacia otro, ellos debían de dar testimonio de por qué estaban ahí, que fueron sacados de Egipto y que el Señor los había salvado. Ese era el mensaje que tenían que darle a la humanidad, que hay un Dios salvador, que hay un Dios de justicia, que hay un Dios que viene a la humanidad a restablecer las cosas como las quería desde el principio. Israel se convierte o se constituye en el testigo para enseñar eso. Después vamos a ver a la par a las naciones, porque está Israel y las naciones. Las naciones es todo lo que no es Israel, e Israel es lo que no es naciones. Tal vez suene raro lo que estoy diciendo, pero es que así es como se ve. Israel le tocaba darle el mensaje a quienes, a las naciones, a todo lo que habita, a todas las personas que habitan en el planeta. Bueno, eso no se dio. Ellos no lo hicieron, ellos fallaron al mensaje, ellos fallaron a lo que tenían que hacer dentro del campo, llámese la tierra, dentro del campo, donde ellos tenían que ser los testigos de Dios, y no sucedió eso. Bueno, entonces Israel, más bien, en lugar de portarse bien, se divide en dos casas, la casa de Judá y se divide en la casa de Israel. Israel como un todo queda dividido en 10 tribus hacia el norte y en 2 tribus, que es lo que se conoce hoy en día justamente como el país de Israel, que sería la casa de Judá. Y hacia el norte tendríamos las 10 tribus que se fueron a dispersar por todo el mundo, se fueron a mezclar en todo el mundo. Ahí empieza la primera división de lo que es el reino de Israel. Entonces estas 2 casas, aunque estuvieran divididas, debían de haberle dado testimonio a las naciones, y si no la dieron en unificación como Israel, menos la estaban dando ya divididos. Esta casa de Israel, que corresponde a las 10 tribus que se mezclan primero en Samaria, después se mezclan en lo último la tierra, y al día de hoy no se sabe dónde están porque están en todo el mundo mezcladas entre las naciones. Entonces no se sabe dónde está cada uno de esos linajes dentro del planeta. Bueno, esta casa de Israel justamente se empieza a mezclar en Egipto también, cuando José viene y tiene hijos con la egipcia. Entonces esta gente que nace de José, que nace de Efraín y de Manasés, esto representa justamente a la mezcla de Israel con las naciones, o a la mezcla de Israel con los gentiles, o sea, los melao goyines. Nace un tercer grupo de personas, o sea, se divide en un tercer grupo de personas. Llámese el primero la casa de Judá, o sea, lo que se conoce hoy en día como judíos, la casa de Israel, lo que se conoce como los dispersos en todo el mundo, y la casa de José, la que representa justamente al cristianismo mezclado entre el gentil, entre el no judío y los israelitas. Nace eso, pero si ustedes ven, lo estoy poniendo entre las naciones aquí, porque justamente esa mezcla está también entre las naciones. Pero aquí en las naciones, donde queda ese grupo, siempre va a tener una porción
de las naciones que no tienen nada que ver con Dios, que no quieren nada con Dios, de personas que rechazan a Dios en su totalidad. Entonces, en el campo ya tenemos una división de cuatro grupos de personas, que son los judíos, no importa de qué tribu sean, si siguen la religión del judaísmo, entonces son los que hoy conocemos como los judíos hoy en día. Tenemos la mezcla de las 10 tribus en el mundo, tenemos la mezcla de cristianismo y de judaísmo, o de cristianismo y de los hebreos, que es lo que hoy predicamos nosotros, que predicamos a un Jesús judío, y tenemos a los que no les interesa a Dios, a las naciones, al grupo de personas que rechazan a Dios en su totalidad. Este grupo que usted ve en el centro, que es la casa de Israel y la casa de José, de ahí vamos a estudiar a las 10 vírgenes. De ahí es donde va a salir el estudio de las 10 vírgenes ahora cuando entremos al capítulo 25. Por eso préstele mucha atención a todo lo que están observando aquí. ¿Por qué? Porque las 10 vírgenes salen justamente de la casa de José, que es el cristianismo, y de la casa de Israel, que son las personas que están dispersas, mezcladas entre las naciones. Espero estar explicándome en todo. Después vamos a ver que este grupo de vírgenes se dividen en dos grupos también, o en dos subgrupos, que son las prudentes y las insensatas. Pongámonos por favor muy concentrados en esta parte, porque estas prudentes son fáciles de identificar. Son las personas que quieren guardar los mandamientos del Señor, son las personas que quieren, ahí estamos nosotros, que queremos hacer lo correcto, agradar a Dios, son los que queremos congregarnos, son los que queremos discipularnos, son los que queremos aprender del hebraísmo de Cristo, son los que queremos nosotros hacer las cosas bien. Y las insensatas es un grupo de personas que hace sus propias reglas, sus propias interpretaciones, bajo sus opiniones, bajo sus emociones, pero que no dejan de ser creyentes. O sea, son creyentes rebeldes. Entonces tenemos, y se les llaman prudentes e insensatos. Estos salen de las dos casas, de la casa de José, que todavía tiene un poquito de mezcla con las naciones, y de la casa de Israel. De ahí salen justamente estos dos grupos de personas. Pero estas insensatas, si usted ve que les puse en azul, porque estas insensatas, cuando la parusia venga, cuando la respuesta segunda que le dio Cristo a ellos, la pregunta serán, ¿cuándo será estas cosas? La destrucción es la destrucción del templo. ¿Cuándo será tu venida? Que sería la parusia, venir a llevarse a su novia o a su iglesia. ¿Y cuándo será el fin de los tiempos, que es el juicio sobre las naciones? Bueno, estas insensatas las dejo en un color azul en conexión con las naciones, porque cuando se dé la parusia se van a quedar. Recuerde que salen de estos dos grupos de personas. Entonces estas insensatas se van a quedar y van a tener que pasar por la tribulación, debido a que están mezcladas entre las naciones, no solamente de una manera espiritual, debido a el rechazo, a la desobediencia, sino que están mezclados porque no fueron llevados en la parusia, no fueron llevados en el arrebatamiento. Hasta aquí espero que vayamos bien claros en lo que estamos estudiando. Seguimos. Del grupo de judíos va a salir justamente uno de los testigos, o lo que se conoce como el primer testigo. ¿Por qué? Porque cuando este arrebatamiento se dé, cuando esta parusia se dé, entonces en ese momento, mis hermanos y mis hermanas, ellos van a abrir los ojos y van a decir, es cierto, es verdad. Todo lo que ellos vieron en Isaías, que nosotros leímos y estudiamos, cuando ellos vean hacia atrás y digan, sí, lo despreciamos, lo rechazamos, lo crucificamos, entonces en ese momento ellos abren sus ojos y quedan predicando como un testigo, como un remanente, como dentro de los 144,000 quedan predicando entre las naciones para arrepentimiento justamente de las naciones. O sea, es como la última extensión, como la última oportunidad de arrepentimiento.
Pero tenemos otro testigo. El otro testigo sale de las insensatas. ¿Por qué? Porque estas personas desobedientes que quedaron entre las naciones, estas personas que quisieron funcionar a su manera, bajo su pensamiento, bajo sus emociones, bajo su interpretación, sin ser prudentes, como las otras que tuvieron aceite y aceite extra en las lámparas, esas también van a decir, era cierto lo que estas vírgenes prudentes nos estaban explicando, lo que estas vírgenes prudentes nos estaban enseñando, inmediatamente se convierten en otro testigo para extensión de la misericordia hacia las naciones para una última oportunidad de arrepentimiento. Ok, hasta ahí parece, creo, que me estoy explicando bien, espero que así sea, me estoy explicando bien en cuanto a lo que es el campo. Después de esto, vamos a ver nosotros un juicio. El juicio primero se conoce como el juicio de los sellos. Este juicio de los sellos es el juicio que se da contra los judíos, contra Judá, por haber rechazado a Cristo. Eso no es que se va a dar, sino que ya se está dando, ya se empezó a dar hasta el día de hoy. Los judíos son perseguidos, los judíos son odiados por la mayoría del mundo. Entonces, pero se va a hacer más grande, más evidente, pues, en el último tiempo. Pero ese juicio de los sellos está dirigido, y lo vemos en el Apocalipsis, hacia la casa de Judá o hacia los judíos. No lo voy a explicar todo porque eso lleva mucho tiempo explicarlo. Tendría que agarrar punto por punto, viajar hasta el capítulo 24 de Mateo, empezar a describir todo lo que estaba pasando en tiempos de Tito Vespasiano y todo lo que inició cuando cayó el templo en manos de el emperador romano. Ese es el primer juicio. El juicio es para la casa de Judá, para los judíos. El segundo juicio, que se conoce como el juicio de las copas, se da contra los insensatos, contra las personas desobedientes, contra las personas que no quisieron atender lo que Dios estableció. Contra esas personas es que se va a dar el segundo juicio. Entonces, después viene un tercer juicio, y el tercer juicio es el que se da contra las naciones, que se conoce como el juicio de las trompetas. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Pero estas prudentes, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, eso es el desarrollo que vamos a hacer del capítulo 25 del libro de Mateo, cuando explica justamente lo que va a pasar con estas vírgenes prudentes, 5 que se quedan insensatas, y luego lo que va a pasar con las naciones. Y ahí también está la descripción de estos 3 juicios. Recuerde cuál fue la pregunta. ¿Cuándo será la destrucción de esto? Ahí inició el primer juicio de los sellos, porque fue destruido el templo, y para los judíos no hay nada más terrible ni antes ni después que eso. Hasta el día de hoy todavía en el Muro de los Lamentos continúan llorando y lamentándose por ese templo hasta el día de hoy. Entonces ese juicio que inició ahí y tiene un efecto de remanente, un efecto de mantenerse en el tiempo, todavía se está dando. El juicio de las copas es diferente, porque el juicio de las copas se va a dar justamente al final de la trompeta, cuando las prudentes sean arrebatadas, según el libro de Corintios o la carta escrita a los Corintios por Pablo, dice, al final de la trompeta. Entonces, esta trompeta que suena al final no está hablando de chofares de guerra, sino que está hablando de trompetas de plata, que era lo que pasaba cuando ellos estaban en el desierto y el tabernáculo se tenía que mover. Sonaban 2 trompetas de plata, los sacerdotes, se levantaba todo el tabernáculo y empezaban a seguir a la columna de fuego en el momento que se empezaba a mover. Y cuando la columna de fuego se detenía, sonaban las trompetas de plata y se detenía justamente el campamento de esa misma manera. En el momento que la columna, que las trompetas suenen al final de esa trompeta de plata, que es de redención, y sean arrebatadas las vírgenes, hay una transición entre la primera trompeta, donde inician el juicio segundo de las copas, hacia las trompetas, porque aquí es donde empieza justamente el juicio contra las personas que se quedaron ahí, porque es el proceso que tienen que pasar de santificación, de limpieza, que no lo hicieron de manera voluntaria, sino que lo van a tener que hacer por disciplina, porque la disciplina viene de alguien que te ama, y como Dios nos ama,
El padre que ama a sus hijos lo disciplina y ese es el proceso que van a tener que pasar las personas que no quisieron prepararse para la venida del Señor. Y el juicio de las trompetas, que son chofares, no son trompetas, sino chofares, esos juicios ya es para la destrucción, para eliminar, para limpiar ya lo que es la tierra totalmente, para dar espacio a una nueva tierra y a un nuevo cielo que han de venir, justamente según lo descrito en el libro de Apocalipsis. A ver, seguimos. La novia o la esposa, como quiera que se le llame, o sea, que le podemos llamar novia porque aún no se ha dado el casamiento y se le llamará esposa ya una vez que se dé el casamiento. La gente piensa que toda la iglesia es la esposa y no toda la iglesia es la esposa. La esposa es aquellas personas que decidieron honrar a Dios en el paso del tiempo, que se convirtieron en la novia. Y cuando digo en el paso del tiempo, no solo en nuestro tiempo, sino en todo este tiempo, desde que Dios vino y empezó a decirle a las personas a través de los pregoneros de justicia, a través de los pregoneros de paz, llámese Adán, llámese Noé, llámese Enoc, vaya definiendo cada uno de ellos cómo él quería ser adorado y la forma en que quería que las personas se acercaran. Entonces las personas durante todo este tiempo hasta el final se van convirtiendo en la esposa de él o en la novia de él. Y estas salen de las prudentes. Esto lo que nos enseña a nosotros es justamente cómo Dios va a premiar a las personas que han sido entregadas, obedientes hacia su mandato. Estoy haciendo una pausa porque estoy acomodando un poquito las cosas aquí. Ustedes no ven algunas cosas, pero no puedo ver las figuras. Aquí estoy. Ok. Esas salen de las prudentes, o sea, sale la novia de las prudentes. De esas 5 vírgenes prudentes sale la novia. Pero recuerde lo que estoy diciendo, o sea, que se van sumando personas en el camino que Dios las va a hacer cercanas a Él. Lo podemos ver nosotros en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo escoge a 3 personas que fueron Jacobo, Juan y Pedro como más cercanos, y los otros discípulos se mantuvieron a una distancia. Tenemos en el Getsemaní, cuando Él va a orar, tenemos a estas 3 personas cercanas a Él y a otros discípulos más alejados. Siempre esta figura se da, no es que Dios deseche a las personas, sino que Dios va a tener más cercanía con un grupo de personas a las cuales va a tener como su novia primero o para casarse o después como su esposa. Las demás personas que no fueron prudentes, que lo rechazaron durante mucho tiempo. Aquí en la casa de Judá, los judíos, tenemos gente que no lo rechazó, como los apóstoles, como algunas personas que creyeron en Cristo y lo siguieron en la iglesia del primer siglo. Estas personas sí creyeron en Él, sí lo siguieron. De la casa de Israel tenemos gente de la zona de los dispersos, como Cornelio, tenemos gente como la mujer de Tiro y Sidón, a la cual el Señor dijo que no había una fe mayor que la de ella, en referencia a las personas que están mezcladas entre los gentiles, personas que sí fueron obedientes, personas que le amaron, como Ruth, para darle un ejemplo, y son estas personas que también en el paso del tiempo fueron sumando para ser cercanos al Señor. De la casa de José, por lo consiguiente, del cristianismo, es muy evidente lo que estamos viendo en las vírgenes, que hay un grupo de personas que se quedaron y otro grupo de personas que se sumaron a la venida del esposo. Y del juicio de las trompetas van a salir personas que se van a arrepentir debido a la predicación de los 2 testigos, a la enseñanza de los 2 testigos, llámese el cristianismo, que se quedó por estar practicando algo que Dios no le había mandado a practicar, enseñando de la manera que Dios no le había mandado a enseñar, entonces se tuvieron que quedar. De estos grupos de personas van a salir lo que se conoce como los invitados, o sea, de los judíos, el juicio de los sellos, los que lograron arrepentirse, los que lograron llegar a Cristo, van a salir invitados a la boda. Van a salir del juicio de las copas, o sea, de las vírgenes insensatas, van a salir invitados a la boda. Y van a salir invitados a la boda de los que se arrepientan durante los tiempos de tribulación.
Espero que me estén siguiendo no solamente con el gráfico, sino con todo lo que han aprendido durante todo este tiempo. Aquí es donde vamos a empezar a aprender cómo Dios nos va enseñando. Apocalipsis 21, 1 al 2, y ya esto nos va a empezar a hacer ciertas conexiones. Hoy espero terminar a las 8 en punto lo que es la explicación para que hablemos alrededor de esto. Si tenemos que devolvernos en las figuras, entonces nos devolvemos hasta el principio y las voy presentando para que vayan haciendo preguntas y podamos interactuar alrededor de este mensaje. Entonces, los invitados no son la esposa, los invitados son personas salvas que fueron rebeldes en algún momento, que fueron personas insensatas en algún momento, que fueron personas que no hicieron las cosas correctamente, pero debido a que hay una promesa en el Señor de que es garantizado en el Espíritu Santo y por medio de la sangre de Cristo la salvación, Él lleva a las personas al arrepentimiento, Él lleva a las personas a restaurarse, aunque tenga que pasar por un proceso de aflicción como es la tribulación, o como muchos también pasaron por procesos de aflicción que fueron muertos cuando fueron perseguidos, cuando fueron martirizados. No estoy hablando de la gente que llegó a ser la novia, sino la gente que se arrepintió en último momento, que entendieron en último momento que habían menospreciado a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo vimos en Isaías 53, cuando hablamos de la predicación o la profecía de Isaías, que él lo presentaba en retrospectiva, o sea, viendo hacia atrás, y el judaísmo, el judaísmo sería, porque Israel se compone pues hasta de personas no creyentes, de no judías, de muchos, o sea, no el país, sino la religión del judaísmo viendo hacia atrás y diciendo, mira, nosotros lo despreciamos al rey. Y de ahí van a salir los invitados. Ahora vamos a leer, por favor, y aquí vamos a ir con un poquito más de cuidado, Apocalipsis 21 a partir del verso 1, y van a ver cómo cobra sentido todo esto. En primer lugar dice Apocalipsis 21:1, vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Préstele atención a esto. Estamos en el final. Estamos ya por cerrar la Biblia. ¿Y qué es lo que ve Juan? Un nuevo cielo, una nueva tierra, una santa ciudad, una nueva Jerusalén. Lo cual significa que Dios desde el principio ha querido habitar con nosotros en la tierra. Pero una vez que el hombre falló, una vez que el hombre contaminó la tierra, dice en el libro de Romanos que la misma tierra está esperando por la restauración de todas las cosas. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no solo abarca a las personas, sino que abarca a toda la creación, la restauración de absolutamente todo. Esa es la obra justamente de Cristo, la obra redentora. No solo salvar a las personas, sino también restablecer y restaurar lo que Él quería desde el principio. Ahora prestémosle atención, por favor, a la fiesta de las cenas de las bodas del Cordero, que es lo que estas personas van a estar experimentando en el Apocalipsis. En Apocalipsis 19, verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿Quiénes son los llamados a la cena? O sea, ¿quiénes son presentados ahí? Déjeme decirle que no escogí el color verde hacia al azar, sino que el color verde significa esperanza, el color verde significa poner nuestra fe hacia adelante, eso es lo que significa el verde, la piedra verde, ahorita no recuerdo cuál es el nombre de esa, el jaspe, ahora sí, significa esperanza dentro de lo que es la Nueva Jerusalén, que sale de los testigos, que sale de las personas que se arrepintieron de los diferentes juicios locales, y de ahí dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas, o sea, son los invitados que fueron bienaventurados, que fueron llamados a las cenas de las bodas del Cordero, porque la boda, la novia ya está presente. La novia en ese momento ya fue arrebatada y entonces está lista para casarse. Y los demás invitados fueron llamados a esa gran cena del Señor. Dentro de los testigos, veamos y prestémosle atención en el capítulo 22:1,
de Apocalipsis dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida. Cuando la palabra se refiere a agua, cuando la palabra se refiere a ríos, cuando la palabra se refiere a agua en cuanto al diluvio, tiene dos connotaciones. Una connotación es juicio, como pasó en el diluvio, y otra connotación es limpieza, como lo que está pasando en el Apocalipsis. Entonces me mostró un río limpio de agua, se está hablando de limpieza, de santificación, resplandeciente como el cristal. O sea, una vez que el río, el agua limpia a las personas, santifica a las personas, glorifica a las personas, a todos los que están ahí, se ven como un río resplandeciente de cristal. O sea, lo que Juan está viendo es un montón de gente santificada, un montón de gente glorificada por medio de el Cordero, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este río resplandeciente de cristal, dice, salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué salía de ahí? Porque cuando el Señor es crucificado, cuando el Señor muere, lo primero que sale es sangre y después agua de un costado. La sangre representa el sistema sacrificial y el agua representa a la iglesia purificando a las naciones. Por lo tanto, la limpieza, la purificación que Dios le dio a las naciones fue a través de su iglesia, una vez que hicieron como las prudentes les tocó hacer, debido a que los judíos habían fallado en esa misión, en esa tarea. Pero cuando Él los pasa por el proceso de la tribulación, tanto a las insensatas como a los judíos que no hicieron su tarea, entonces se pueden presentar delante de Él limpios, se pueden presentar delante de Él santificados, gracias a Él, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la calle de la ciudad, recuerde que estamos hablando de la Nueva Jerusalén, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de vida, a uno y al otro lado del río. Si nosotros estudiamos cuidadosamente las escrituras, nos damos cuenta que a un lado del río estaba Egipto y al otro lado del río estaba la tierra prometida. O sea, la figura en el río Jordán, no en los cielos, pero la figura lo que divide es que de un grupo, de un lado salió de las naciones, de las personas rebeldes, salió un grupo de personas y otro grupo de personas salió del otro lado. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias al testimonio que se dejó en los judíos, que aunque ellos no lo aprovecharon, sino una parte de ellos y no toda, pero también nosotros predicamos a un Dios judío bajo lineamientos judíos, porque el Pentateuco, lo que es los 5 libros de Moisés, lo que son los profetas, los que son los salmos, todo esto refiere justamente al judaísmo de Jesús, y de ahí sale, de este grupo de personas, de estas 12 tribus, es que sale el mensaje que nos hace a nosotros cristianos. Por eso, en el río estaba el árbol de la vida, o sea, en medio, o sea, ahí estaba el árbol de la vida, que se refiere al Señor Jesucristo, que se refiere a su sabiduría, que se refiere a su enseñanza, que se refiere a hablarnos a nosotros para rescatarnos y ponernos como invitados unos y como novia y esposa a otros, ahí en eso. Que produce 12 frutos en referencia justamente a las 12 tribus de Israel, dando cada mes su fruto. ¿Por qué cada mes su fruto? Por las diferentes fiestas que se deben celebrar según Levítico capítulo 23 para poder tener conocimiento de lo que nuestro Señor nos dejó. De ahí que la novia se compone de personas que quisieron observar esa enseñanza, que quisieron aprender de esas figuras y pudieron estar listos para la venida de Él. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Y por qué las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones? Porque justamente ellos al final van a terminar haciendo la tarea que el Señor les mandó a hacer, como uno de los testigos al final de los tiempos. Seguimos a ver. Ahora, Apocalipsis 4, y aquí voy a tomar un poquito más de tiempo, o sea, tiempo me refiero a hacer ciertas pausas para que luego conversemos alrededor de esto. El capítulo 1, no olviden cerrar los micrófonos, ¿verdad? Para que no... Yo se los puedo cerrar, a ver... Listo. Ya, no olviden cerrarlo para que no tener yo que editar todo eso. Listo. Ok, acuérdense por favor cómo les enseñé a los que estudiaron Apocalipsis, ya sea aquí en mi oficina o por Zoom, no lo recuerdo, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis
Es una referencia al mensaje y al mensajero. ¿Quién es el mensajero? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el mensaje? El mensaje del Señor Jesucristo. El capítulo 1 describe eso. Describe el mensaje y el mensajero y los receptores del mensaje. El capítulo 2 y 3 se refiere a las iglesias para poder entender el mensaje en aplicación tanto a la iglesia como un todo, como un cuerpo, como a los individuos en particular que componen esa iglesia. Capítulo 2 y 3. En el capítulo 4 se da el arrebatamiento y se dan situaciones en los cielos en el capítulo 4 y 5, mientras que del 6 al 20, del 6 al 19, si no me equivoco, se da todo lo que son los acontecimientos de los juicios de la tierra, para unirse en el capítulo 19, 20 y 21, que es ya los acontecimientos de los cielos, y entonces esto debe leerse de manera paralela. Entendiendo de que ya se está dando el fin de la trompeta, el soplo de la trompeta, donde el Señor viene y arrebata a un grupo de personas para presentarlos a las bodas, mientras se dan todos los acontecimientos en la tierra para hacer un todo en los cielos, en lo que acabo de explicar, que es justamente la forma en que se debe leer Apocalipsis 4, 5 y después vamos hasta el 19, esos son los acontecimientos de los cielos. Después de esto, dice el verso 1 de capítulo 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta. En primer lugar, lo dejo en amarillo porque la puerta abierta es Jesús. O sea, cuando Él viene y se da el arrebatamiento, aún la puerta queda abierta justamente para los que han de acercarse como invitados. El Señor lo dice muy claro que Él es la puerta, que nadie puede venir al Padre si no es por Él, que es a través de Él y que la puerta es angosta. La palabra angosta es angustum o angustura, lo cual significa aflicción. Significa que ir al Padre debe pasarse a través de la aflicción, a través de lo angosto, no a través de lo ancho, de lo cómodo, de lo fácil, porque realmente el Señor en ningún momento nos dijo a nosotros que el seguirlo a Él iba a ser sencillo. Al contrario, nos dijo más bien que íbamos a ser perseguidos como Él fue perseguido. Nos dijo también que iban a haber aflicciones, pero que Él nos iba a guardar en medio de las aflicciones. Así que el Señor nos dijo que íbamos a tropezar, pero que iba a castigar a quienes nos hicieran tropezar. Así que esa puerta angosta es la que la gente tiene que buscar, pero la gente quiere la puerta ancha. He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, juicio. La trompeta, el sonido de trompeta es juicio. Esa es ya la sentencia, ya es el momento en que Dios decide, aquí se acabó todo. Y dice Juan, hablando conmigo, y dijo, sube acá. Ese es donde Él es traspuesto hasta los cielos para que vea todo lo que va a pasar, para que vea todo lo que Dios va a hacer, que nosotros lo tenemos como futuro y Juan lo tenía como pasado o como presente en ese momento. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después de lo que describió él en el capítulo 2 y capítulo 3 del comportamiento de las 7 iglesias, de la llamada al arrepentimiento, cuando él les dice que tomen una decisión, que no sean fríos, o sea, que no sean tibios, que sean frío o caliente, y a cada una de las iglesias y a cada una de las conductas los llama al arrepentimiento. Eso va en consecuencia con los 3 juicios. Entonces, después de esto, por eso el Apocalipsis no debe leerse en una manera como lineal 1, 2, 3, 4, 5, sino en manera de revelación. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, o sea, en el mero momento, eso se llama arpazo. Arpazo es lo que hace un águila cuando un conejito va corriendo y ella baja a una gran velocidad, le pone las garras y se lo lleva en el aire. Eso es arpazo. O sea, es algo que el conejo ni cuenta se dio, son fracciones de segundos. Entonces sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, arpazo, es lo mismo que va a pasar con el arrebatamiento, con la parusia. Yo estaba en el espíritu, o sea, fue transpuesto. Y aquí un trono establecido en el cielo. Subraye la palabra establecido, no la subrayé yo. Establecido significa que ya estaba conquistado, un trono que ya había vencido, un rey vencedor, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Está el trono y está el vencedor ahí sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, que les estaba diciendo que es esperanza, y la de coralina, que representa también el sufrimiento, la conquista. Estas dos, la esperanza
y la conquista del sufrimiento, la conquista del derramamiento de sangre es la que hace que esté ahí Juan y que usted y yo vayamos a estar ahí. Y había alrededor del trono un arco iris. El arco iris representa justamente, según lo dicho a Noé, representa la misericordia de Dios, representa la oportunidad que Dios le da a las personas de arrepentirse y salvarse. Jesús lo dijo de esta manera: yo no vine a condenar al mundo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente piensa que Dios estableció la ley para condenar a las personas, que estableció los mandamientos para condenar a las personas, y muy al contrario, es para que los condenados que no sabían cómo acercarse a Dios y que no le agradaba, podamos leer y entonces nos acercamos a Él una vez que Él nos redime. Por lo tanto, es lo que el Señor está diciendo, que en ese trono estaba ese sentado en el trono, que es justamente el que tiene la esperanza y tiene el sacrificio en la mano. Semejante, como le digo, a las arcoíris, y el aspecto era de esmeralda, hablando justamente de la esperanza. Y alrededor del trono había 24 tronos. Estos 24 tronos salen de las diferentes personas que han sido sacrificadas, de las diferentes personas que han sido asesinadas en el nombre de Cristo, de las diferentes personas que han sido, ¿cómo se llama esto? Esto tiene un nombre, cuando a las personas las matan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mártires. Los diferentes mártires durante todas las épocas salen de esos 24 tronos. No son 24 personas, son dos grupos de personas, 12 y 12. Unos que salen del judaísmo y otros que salen del cristianismo. Dos grupos de personas, unos que salen de las personas que yo les mostré a ustedes, de unos testigos, y el otro grupo de los otros testigos que se han venido dando en el paso del tiempo. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Estas son grupos, o sea, son figuras de un todo, no personas en individual. Hay gente que se pone: ahí está sentado Noé, ahí está sentado Moisés, ahí debe estar. No. Esos son figuras, 12 de cada grupo. ¿Qué tenían las figuras estas o qué representa esto? Personas vestidos de ropas blancas, o sea, santificados, con coronas, que significa que pensaron según Cristo y murieron por la causa de Cristo, prefirieron morir por Él antes que renunciar a Él. De oro en sus cabezas, o sea, la forma en cual ellos se concentraron de oro es realeza, o sea, de cercanía. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Eso se refiere a más juicio, se está dando más juicio, porque en el arrebatamiento se da esto. Nos encontramos con un grupo de personas que ya están ahí porque murieron antes, porque el Señor las llevó cuando Él resucitó. Ahí es donde Él dice que Él vino a libertar a los cautivos, los que estaban allá en el Hades, los que no podían subir, que estaban en el seno de Abraham, y una vez que Jesucristo resucita pueden accesar a Él, pueden accesar al reino de nuestro Señor. Entonces, estas personas tienen coronas de oro en las cabezas y todavía sigue saliendo juicio, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, en referencia justamente al pensamiento de Cristo, a la forma de hacer escrutinio. Recuerde que estamos en un proceso de 3 juicios que se están dando, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso se ve en Isaías, y es la forma en que Dios piensa para venir a examinarnos a todos. Apocalipsis 4, verso 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces tenemos un montón de gente poniendo pinturas de calles de oro, de mares de cristal. Recuerde que lo que está delante de él son personas en espíritu, son personas con un diferente cuerpo. Y son personas con un cuerpo glorificado, no es como lo vemos nosotros. Entonces lo que está viendo Juan es el brillo de la santidad de todas esas personas, el brillo de la santidad de todos los ángeles y de los coros celestiales que están ahí. Y eso él lo ve como un mar de cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes también ya lo estudiamos. Estos 4 seres vivientes los estudiamos cuando estaban en Daniel. Estábamos estudiando Daniel, en la obra de Cristo. Es los seres vivientes que salen de Jesús una vez que Él hace su obra,
y ahorita lo vamos a ver cuando la forma en que él los ve, dice, estos seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, lo cual significa escrutinio, omnisciencia, la forma de poder analizar, hacernos un escaneo a todos, es la mirada de Cristo haciéndonos a nosotros una revista, una rendición de cuentas a todos. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, que representa realeza, que representa poder, que representa soberanía. El segundo semejante a un becerro, que representa sacrificio, que representa la obra de la cruz. El tercero tenía rostro como de hombre, que representa a él, a Dios, caminando entre nosotros. Dios en toda su esencia, en toda su sustancia. Ahí él tomando un cuerpo de hombre, habiendo sido él eterno, siendo él eterno, estando él en la posición de Dios, él viene y decide ponerse en posición de ser humano para enseñarnos a nosotros justamente cómo debemos de actuar para poder ser parte de estas personas que estén ahí esperando esa gran fiesta de bodas. Entonces tiene rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, que representa ya a Jesús resucitado, a la obra completa donde ya él viene y resucita. Esos son los seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Esas alas las podemos ver, o esos seres, esa figura en Daniel capítulo 6. Las 6 alas representan, 2 alas se tapan la cara, porque representa que mirar al trono, mirar a donde está sentado el que es digno, mirar al que está es santo, no somos dignos de hacerlo. Entonces la obra de Cristo, no Cristo, sino la obra de Cristo nos enseña a llegar con reverencia delante de Dios, agachando la cabeza, no levantando la cabeza así como soberbio, sino en humillación, en agradecimiento. Esas son las 2 alas que tapan la cara. 2 alas que tapan los pies, porque no nos acercamos apresuradamente al trono de la gracia, nos acercamos siempre confiando en el Señor, confiando en la obra de Cristo. Y 2 alas que vuelan o que levantan, se levantan en el aire, que es señal de adoración. ¿Cómo nos acercamos al Señor? En humillación, en prudencia, nos acercamos en reverencia y en adoración. Eso representan los ángeles en los seres vivientes, que es la obra de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros, que es lo que enseñó en el capítulo 2, capítulo 3, de cómo Él quiere que nos conduzcamos, de Apocalipsis, cuando nos llama la atención y nos llama al arrepentimiento. Alrededor de ellos estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, llenos de ojos, escrutinio. O sea, nos acercamos de una manera en la cual no vamos a engañar a Dios, con un corazón sincero, con un corazón genuino, porque se acercaban diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. O sea, en adoración. Pero estamos nosotros fusionados a esa obra, porque fuimos salvados por Cristo y fuimos puestos delante del trono gracias a lo que Él hizo y no gracias a lo que nosotros hacemos. ¿Y quién es ese? ¿Quién nos puso delante? ¿A quién se adora? Al que era, al que es y al que ha de venir. El que era, estamos hablando de el Logos. El que es, estamos hablando de Jesús encarnado, nacido a través de una virgen. Y el que ha de venir, estamos hablando del Rey glorificado. O sea, al reino sempiterno de Jesucristo. A ese se le está diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y siempre que los seres vivientes, o sea, la obra completa de Cristo, daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, que no es más que el Padre y no es más que el Hijo, porque el Señor se lo dijo muy claro a Felipe cuando le dijo, y Felipe, ¿aún no te has dado cuenta? Tanto tiempo de estar contigo y no te has dado cuenta, aún no me has visto, porque Felipe le dijo, preséntanos al Padre y entonces nos basta. Y él le dice, ¿aún no te has dado cuenta? Porque en referencia a que Él es el Padre y que el Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Entonces, cuando estos seres vivientes daban gloria y honra al que era, al que ha de venir, ellos dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono. Está entronado, está como rey, ya no está como sacrificado, ya no está como débil, ya no está como un niñito del pesebre, ya no está como un hombre frágil, está sentado en el trono. Y claro, una vez que se daba eso, los 24 ancianos, ¿se acuerda de dónde salen los 24 ancianos? Que incluso salen de los momentos de tribulación, se postran delante del que está sentado en el trono,
le adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono. ¿Por qué? Porque saben que están ahí por la obra de Cristo, no por sí mismos. O sea, son personas que están reconociendo y dice, estamos aquí salvos porque Él nos atrajo, estamos aquí salvos porque Él nos arrastró, estamos aquí salvos porque a Él le plació. Entonces se quitan las coronas, la manera de pensar, y las arrojan a Él, agradeciendo y aceptando que su sacrificio fue el que nos salvó. Y le dicen, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es súper hermoso, mis hermanos, súper hermoso. Seguimos leyendo. Apocalipsis 5, inmediatamente después, quítele las divisiones, quítele los capítulos, quítele los numeritos, porque inmediatamente después dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este librito escrito por dentro y por fuera, mis hermanos y mis hermanas, no se imaginen un libro como nosotros, no se imaginen un libro cualquiera, sino es un tipo de pergamino sellado por dentro y por fuera. Significa que es un testamento en el cual el Señor lo dejó para su herencia, para su novia, para los que lo seguían, para su esposa. Es un testamento y cada sello representa un testigo que va a estar delante del Padre para decir si se cumplió o no se cumplió la demanda que Él dejó, las instrucciones que Él dejó. ¿Dónde se dejaron las instrucciones? En el Sinaí. En el Sinaí se dio justamente lo que Moisés tiene como el Pentateuco, como la Torá. Ahí se dieron todas las instrucciones de cómo adorar a Dios, y entonces cada uno de los sellos representa el testigo fiel que va a abrir los sellos. Voy a ver si puedo hacer con esto. Esto es algo así como que lo vuelvan así. Entonces, antes de venir y morir, la persona que hace el testamento dice, mire, voy a escribir esto aquí. Voy a escribir esto aquí y con esto es con lo que yo deseo cuando muera, que el testigo revise si se cumplió con esto. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Punto. Amarás, santificarás su día. Punto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Honrarás a tu padre y a tu madre. No adulterarás. No mentirás. No dirás falso testimonio. Y ahí vaya sumando. Entonces eso se agarra, que la gente dice que la ley pasó y que el Antiguo Testamento pasó, eso se agarra, se arrolla y se le ponen 7 sellos. Cada sello es en cera y cada testigo tiene que estar presente para abrir el sello y revisar que se cumplió eso para recibir la herencia. El que está sentado en el trono dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, dice, que quién es digno de abrir, o sea, quién es el testigo fiel de abrir esos sellos, el digno de abrir esos sellos, y dice que no había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podría ver el libro ni aún mirarlo. O sea, no había nadie absolutamente que pudiera decir yo puedo dar testimonio de estas personas. No hay nadie digno de eso. Claro, Juan dice que él lloraba mucho porque no se había hallado nadie de abrir el libro. O sea, si no se abre el libro, no se recibe la herencia. Si no se abre el libro, no hay boda. Si no se abre el libro, no hay cena. No hay nada, porque para estar ahí hay que abrir un libro y alguien tiene que dar testimonio de eso. Y no había nadie, absolutamente nadie. No había nadie, dice, no había nadie que lo pudiera abrir, leerlo, ni siquiera mirarlo. O sea, es tanta la maldad que la gente ha tenido en el paso de los tiempos que no se atreven ni siquiera a mirarlo, como cuando se tapan los ojos los ángeles. Y uno de los ancianos dijo, se acerca y dice, no llores. He aquí, ahora sí viene el testigo fiel. Ahora sí viene quien puede abrir cada uno de esos sellos. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. O sea, no va a vencer, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Abre el libro y empieza el juicio delante del trono de la gracia y empieza él a leer delante de nosotros si nosotros cumplimos con cada uno de sus estatutos. Pero resulta que nos vamos a encontrar que hemos fallado y que fue él el que nos llevó ahí, fue él el que nos puso ahí, porque nosotros somos débiles, nosotros somos insensatos. De hecho, un grupo de personas se quedó y tuvieron que pasar por un proceso de tribulación. Y
Cuando él abre el libro, entonces se dan cuenta de que no hay nadie digno que haya cumplido a cabalidad esto. Pero sí hay uno que dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Entonces él es el testigo, y una vez que Satanás se presenta, bueno, de manera figurada, y dice, estos son míos porque estos se comportaron así, él dice, yo pagué por ellos y puse esas actas en la cruz. Yo pagué por cada uno de ellos. Entonces podemos entrar, y según como dice el Salmo 24, si no me equivoco, entra el Rey de Gloria, y nosotros entramos con el Rey de Gloria a esa gran fiesta cósmica, a esa gran fiesta en los cielos. Y miré, dice el verso 6, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio, subraye la palabra en medio, de los ancianos, y estaba en pie un cordero. Porque ahí está justamente el que cumplió. El testigo está viendo los sellos, el testigo está abriendo para leer el testamento, y cuando va a leer el testamento, en medio significa intermediario, la persona que está entre Dios y entre nosotros, ahí donde se está leyendo el juicio, donde se está leyendo el testamento, y estaba de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Esto representa la sabiduría que está descrita de nuestro Señor Jesucristo. Tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, la mente de Cristo fue enviada por toda la tierra, el pensamiento de Cristo fue enviado por toda la tierra cuando Él mandó al Consolador, el que nos enseña a nosotros la verdad, el que nos guía a toda verdad y recuerda lo que Él nos enseñó. Y vino y tomó el libro del que estaba de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, por supuesto, porque si el libro no se cumple, si los testamentos no se cumplen, nuestro destino es el infierno. Él toma el libro, ¿quién? El Cordero Inmolado, toma el libro de sí mismo, él exige la justicia a Dios, y el mismo Jesús toma la justicia, y entonces toma el libro de la mano derecha, que se representa juicio, se representa sentencia, el que está sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que es la obra de Cristo, o sea, es la obra de Él en nosotros, y los 24 ancianos, que es justamente el resultado de esa obra, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas para adorar, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo. O sea, donde el Cordero toma el libro, entonces todo el mundo cae postrado, todo el mundo cae a los pies de Él en señal de adoración, y se empieza a cantar un cántico. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Usted sí es digno. Usted sí cumplió todo. Usted cumplió para con Dios y cumplió para con nosotros. Usted hizo la obra completa y le es a Dios el testigo fiel, y nos es a nosotros también testigo fiel. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, moriste por nosotros, cayó todo el juicio sobre ti, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De todo linaje se refiere a lo que empezamos a estudiar al principio de la clase, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sea hombre o sea mujer. No importa quién sea, de ahí, de todos esos grupos de personas, salió gente redimida de toda lengua, sea que hable griego, sea que hable hebreo, sea que hable arameo, sea que hable latín, no importa lo que se hable. Por eso en la cruz había un rótulo que decía en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo, Jesús, Rey de los Judíos, porque justo eso es lo que Él representa, a los salvos alrededor del mundo, del campo donde Él vino a predicar, en toda la tierra, y de ahí saca Él redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede. Nos hizo a nosotros gobernantes con Él, y nos hizo también intercesores con Él. Y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo, donde reinaremos sobre la tierra. Ahí es donde el Señor quiere que vengamos, cuando la tierra nueva descienda, cuando el nuevo cielo descienda, cuando la nueva ciudad descienda. Ahí es donde reinaremos. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones de millones. Imagínense la cantidad de ángeles que están ahí, que están alrededor de todo lo que está pasando, alrededor de esta gran fiesta, y decían a gran voz, o sea, gritando, estaban gritando, dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Y todo lo creado que está en el cielo, y todo lo que está en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que ellos hay, les oí decir, o sea, no importa quién sea, no importa si se salvó o no se salvó, no importa si está en el cielo o no está en el cielo, todo, absolutamente todo lo existente, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y claro, la obra de Cristo, los seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos que representan justamente los beneficiarios, los que salieron de todo este grupo de personas en el paso de tiempo, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, mis hermanos. Ahora, la clave para poder entender un poco más claro esto que acabo de decir está en Mateo capítulo 25. Está en el relato de las 10 vírgenes y las otras 2 parábolas.